un día de especial gozo, sobre todo para los creyentes que cada domingo celebramos también la resurrección del Señor Jesucristo. Penosamente, durante toda la semana, y creo que esto es algo que todos conocemos, vemos y a todos nos apena, es que hay masificaciones, muchísima gente por todos lados. Pero hoy cuando venía de casa para aquí, creo haber contado una persona que iba a la Semana Santa, Nuria, hemos dicho, uno. La resurrección del Señor Jesucristo para el mundo es a lo mejor uno de miles en esta mañana, y a lo mejor no es su propósito. Quizás me voy a arriesgar de quizás a lo mejor porque haya quedado con algunos amigos o porque después hayan quedado para comer juntos. Pero bueno, es un gozo de que para nosotros todos los domingos nos reunimos. Nuestro propósito es celebrar la resurrección de Cristo, porque a través de esa resurrección es donde nosotros hallamos verdadera paz y es donde realmente nos radica la fe del creyente. Porque cuántas personas de muchas religiones, ¿no?, han venido, han vivido, han hablado, pero han muerto. Nuestra fe radica de que después de la muerte Cristo resucitó y es por esa resurrección en la que nosotros depositamos nuestra fe, en que un día también estaremos juntamente con Él. El domingo pasado hablaba con Ismael, me decía Ismael, bueno, ¿qué domingo de la resurrección? Y yo decía, cierto, pero no sé por qué cada domingo también, bueno, no sé por qué, sí sé por qué cada domingo hablamos de la resurrección de Jesús y celebramos la resurrección de Jesús. Y el Señor Jesús, el domingo, me está diciendo que no vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Pero es un domingo de la resurrección. Yo decía, sí, pero el Señor me está diciendo no. ¿Dónde me ha llevado? Pues bueno, hace 4 domingos, creo, recordar más o menos, unas semanas, que Juan me hablaba sobre los propósitos y los procesos que Dios usa en la vida del creyente. Hacía alusión al proceso que José tuvo que pasar durante su vida, 13 años de su vida resumidos en 11 capítulos y creo recordar que lo resumimos más o menos en 1 hora y media de lectura, dijo. Y todo ello para convertirse en segundo de Faraón y así dar protección a su pueblo, al pueblo de Dios, como él mismo, en los propósitos de Dios, había preparado desde el principio para la vida de José. Dios tiene especial interés en hacernos ver los procesos como algo importante en la vida del creyente. Momentos por los que pasamos y en la mayoría de los casos no entendemos el qué y el por qué cuando estamos sumidos en ese proceso. Un proceso que cada día queremos acortar más y más en la era del microondas, que todo es rápido, convirtiendo nuestra vida en un proceso también artificial, quitando ese fundamento arraigado en Dios que quiere para cada uno de nosotros, su tiempo. Leyendo sobre estos procesos, vemos como este mismo José tuvo que pasar esos 13 años hasta llegar a cumplir los propósitos de Dios. También buscando en otro de los personajes bíblicos, David, desde que fue ungido por Samuel a ser coronado unos 15 años después, a los 3 años de ser ungido, el Señor no le dio su corona, le dio a Goliat. Y una vez pasó Goliat,
Tras esto tuvo que pasar unos 12 años de persecución y desierto hasta conseguir esa corona. Dios se manifiesta en la vida de los creyentes de una manera diferente a la que entendemos. Dios se glorifica en todo, específicamente y mayor parte en sus tiempos. Hoy vamos a usar otro personaje como estos dos para enseñarnos que para cumplir los propósitos de Dios, ellos pasaron un proceso ante Dios y en el tiempo de Dios. Algo que en esta mañana pues quisiera, o le puse el nombre de la fragua de Dios. Antes de proseguir, me gustaría que Ismael orara y pusiera este tiempecito en manos del Señor, y que sea el Señor que se glorifique en todo y que sobre todo sea Él quien abre al corazón de cada uno en esta mañana. Sí, Señor, gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque, Cristo, tú has resucitado como hemos proclamado hoy, pero gracias porque lo podemos proclamar cada día, Señor. Gracias porque tú te has placido contarnos, Señor, algo que viene de tu Espíritu, Señor. Gracias porque podemos clamar a ti, gracias porque podemos escucharte a ti, y te pido que en este tiempo, Señor, sea un tiempo donde el Espíritu se mueva con libertad y podamos alegrarnos y gozarnos, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias por todo. Amén. Amén. Dice Números 12 en el versículo 3. Dice así, Números 12, 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en toda la tierra. Repito, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en toda la tierra. La Biblia, la palabra del Señor nos dice y afirma que Moisés era un hombre manso, el más manso de toda la tierra. Pero leyendo la historia, leyendo los relatos, sus hechos, leyendo cómo enfrentaba las cosas en sus inicios, me parece de todo menos manso, para mí, a los ojos del hombre. Y hoy quiero hablarte de cómo Dios trabaja en las vidas como las de Moisés, y también en las vidas como la tuya y como la mía, para transformarnos en personas a las que Él calificaría como el más manso de toda la tierra. Y cuando Dios habla de mansedumbre, hablamos de una actitud del corazón. Un corazón completamente rendido a la voluntad de Dios. Algunos cristianos podemos engañarnos nosotros mismos pensando que la actitud de Moisés, de una manera u otra, era atractiva a esos 40 años, ¿verdad? Algunos vemos como parecía como los vaqueros estos de Oeste, ¿no? Duro, irreflexivo, impetuoso, salvaje. Pero no sé si era atractiva o no. Lo que sí era estéril, no valía para nada. E improductiva para Dios. No daba fruto, o al menos los frutos que Dios buscaba en la vida de Moisés. Déjame que use en esta mañana un símil. Mira, vamos a ver un caballo salvaje y un caballo manso. Ambos tienen la misma fuerza y tienen las mismas habilidades. Pero la fuerza y la habilidad de un caballo salvaje está totalmente
descontrolada. No es útil para los propósitos de su amo. Por el contrario, un caballo que ha pasado por el proceso de doma, que lo ha capacitado, puede ser montado, se le pueden colocar los aperos de labranza y usarlo para el campo, se le puede colocar los arreos para poder montarlo y desplazarse de un sitio a otro con él. Ese corazón está rendido completamente a la voluntad de su amo. Porque si tras este proceso de doma, ir al caballo no rinde, si no lo consigue, si solo come y bebe, el caballo es sacrificado. No es útil para la voluntad de su amo. Y jamás Dios ha usado para hacer su voluntad un corazón salvaje. Y seguro que en esta mañana, si me estás escuchando, te identificará con uno de estos dos corazones, útil o estéril, domado para hacer la voluntad de Dios o salvaje, rendido a tu propia voluntad, para hacer las cosas como tú quieres, en el momento en el que tú quieres y de la forma en la que tú quieres. Pero Dios nunca ha usado a un hombre y a una mujer así. Dios necesita, primeramente, rendirlo a su voluntad completamente. Me gustaría que me acompañarais a un texto, dice Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al 15, que va a dar lectura David. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpea a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: no cabe duda de que esto ha sido descubierto. Cuando Faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Midian. Allí se sentó junto a un pozo. Muchas gracias, David. Vamos a tomar unos minutos para ponernos un poquito en situación. Todos conocemos la historia de Samuel, de Moisés, disculpadme. Moisés, hebreo, sus padres ambos de la tribu de Leví, condenado desde su nacimiento a muerte, ¿vale? Pensaban matar y mataron así también a toda una parte de nacimiento para que no proliferaba en el pueblo hebreo, ya que eran muchos. Tenían dos hermanos, María y Aarón, refugiado por sus padres durante los 3 primeros meses de su vida para que no lo mataran, ¿vale? Y depositado junto a las aguas donde se bañaba la familia real, metido en una cesta de mimbre, de junco, ¿vale? Recubierta con brea, y fue adoptada por la hermana de Faraón. Posteriormente, durante los siguientes 40 años, Moisés fue educado en todas las artes del pueblo egipcio. Durante los próximos 40 años, Moisés fue educado en todas las disciplinas, ¿vale? Comandó ejércitos en la guerra y fue forjado en una cultura que tenía bajo sus pies al pueblo hebreo como esclavo.
posiblemente fue educado como sucesor de este mismo faraón. Mirad, Moisés con 40 años era un hombre preparado. Preparado a la vista de los hombres. Pero volviendo al texto, dice el versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ese hombre manso. El fuego que ardía en Moisés hizo que según sus principios y su educación hiciera lo que hizo. Y sabiendo lo que iba a hacer, dice el texto, entonces miró a todas partes por si lo veían y viendo que no parecía nadie, que no había nadie por allí que pudiera acusarlo, lo golpea con intención de matarlo y una vez que lo mató, esconde su cuerpo, como si no hubiera pasado nada. Mañana sale el sol para todo de nuevo. Prosigue el texto, y oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y ahora volvemos un poquito atrás. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en toda la tierra. ¿Cuántos creéis que cuando Moisés defendió al hebreo del maltrato de este egipcio, de alguna manera estaba cumpliendo la voluntad de Dios? Él intentaba que no machacaran a sus hermanos. El texto dice, y vio como a sus hermanos. ¿Qué nos dice la historia bíblica? Sabemos que Dios llamaría a Moisés para liberar a su pueblo de las manos de los egipcios. Sabemos que no tendría ningún problema a la hora de matar a miles de egipcios para liberar a su pueblo de la opresión, a los primogénitos primero y posteriormente a todo ese ejército que perseguía al pueblo hebreo y fue sepultado en las aguas. Entonces, ¿dónde está el problema en ese pequeño asesinato? Uno. ¿Por qué Dios no le agradó esto y se llevó a Moisés al desierto? Porque Moisés intentó hacer la voluntad en la fuerza de su carne. Moisés intentó hacer la voluntad de Dios con su fuerza, a su tiempo y con sus métodos. Y este mismo intentó hacer la voluntad de Dios con un corazón salvaje. Y Dios nunca ha usado un corazón salvaje para hacer cumplir sus propósitos. Si Moisés debía de liderar una revolución, ese era el momento, humanamente hablando. 40 años, era joven, estaba preparado militarmente, seguro que tenía contacto, estaba formado en todas las artes egipcias, era joven, el mejor momento humanamente hablando. Pero para Dios ese Moisés no valía para cumplir sus propósitos, porque era demasiado autosuficiente. Y Dios nunca ha usado un hombre así, ni una mujer así, para sus propósitos. Era necesario, primeramente, pasar por las manos de Dios. Entonces Dios tiene que tomar ese corazón salvaje y empezar y comenzar en él esa doma para convertirlo de un príncipe de Egipto a un pastor de ovejas, donde ese caballo salvaje recibiría 40 años de doma en el desierto, en los pies del Sinaí. Para Dios es tan importante la acción como el tiempo.
Y Dios no solamente planifica lo que debemos hacer, sino también ha dispuesto el tiempo idóneo para que lo hagamos. Y para hacer la voluntad tenemos que pasar primeramente por las manos de Dios. Dice Oseas 2:14. Pero he aquí, yo la atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón. Los desiertos son lugares donde Dios usa para hablarnos a nuestro corazón. En los desiertos Dios vuelve a seducir nuestro corazón. En los desiertos limpia las impurezas que tenemos en nuestro corazón. En los desiertos trata cara a cara con cada uno de nosotros. Cuando oramos para que Dios nos use, muchos obviamos que para que Dios convierta un trozo de metal oxidado y sin uso, bruto, sin forma, en una espada de doble filo, tenemos que pasar por un proceso de transformación. Ese proceso lo vamos a llamar en esta mañana la fragua de Dios. Un trozo de metal inútil introducido en una fragua de fuego, donde el herrero va alentando poco a poco, con aire desde abajo, para impulsar fuerza a ese fuego, dando cada vez más calor y más calor, de forma que el calor que se va generando, el hierro no es que se ponga solo caliente, sino se pone incandescente. Y es en este momento, en este proceso, que es comparable cuando nosotros estamos en pleno avivamiento personal, estamos calentitos, estamos al lado del Señor. Y es cuando Dios nos ha introducido en ese fuego. Venimos a la iglesia y todas las palabras son para nosotros. En ese momento de los anuncios, y Dios habla, el martes crochet, y tú dices, amén, todo es bueno para ti. Se empieza a entonar los primeros acordes y ya estás en ese momento en la presencia de Dios. Ya nada más estás tú y Él. Estáis en una constante comunicación. Hay un fluir de las palabras porque estás en su misma presencia. ¿Por qué? Porque estás en la fragua, en el calor, metido con Él. Estás en pleno avivamiento. Pero quiero decirte una cosa en esta mañana. Si te han dicho que la vida creyente es un completo avivamiento, te han engañado. Porque el herrero, una vez que el hierro no es que esté caliente, sino que está incandescente, tras pasar por ese calor, tras pasar por ese fuego, ese hierro está preparado para ser moldeado. Y ese hierro inútil comienza a ser trabajado por el herrero poquito a poco por medio de martillazo, y golpe, y golpe. Golpes que duelen, pero que para Dios son necesarios en nuestra vida. Todo eso mientras se vuelve ahí enfriando, para conseguir la imagen que Dios busca en ti. Y nuevamente comienza el proceso de fragua. De nuevo, al calor. Mira, cuando este proceso está iniciado, se produce un proceso más. Creo que si me pasas, por fin, dale para adelante. Estamos en el avivamiento, dale otra vez. Los martillazos, sigue otra vez.
el enfriado. Este es otro proceso que sufre el hierro cuando está en plena fragua. El enfriado es cuando el herrero empieza a dar forma a ese hierro, ¿vale? Hay curva que quiere mantener, hay grosores que quiere mantener, hay filos que también quiere mantener. Y es introducido en un barreño de agua fría donde ese hierro empieza a crujir de manera literal. Si lo habéis escuchado, el hierro incandescente metido, cuando lo podemos ir viendo mucho mejor cuando estamos cocinando y inmediatamente lo metemos una sartén debajo del agua fría, ¿no? Escuchamos ese crujir del material y muchas veces si la sartén endeblita hasta se dobla, ¿verdad? Pues donde el herrero empieza a coger, el hierro empieza a coger la fuerza que el herrero busca, manteniendo aquellas cosas también que quiere que permanezca en ti y eliminando aquella que ya previamente con los martillazos ha ido dando forma. Ese proceso se le denomina el templado. ¿Lo pasas, por fin? Este baño de agua fría es el templado en el creyente. Representa, esos momentos son más duros, la frialdad. Es todo lo contrario. Vienes a la iglesia, nunca hay una palabra para ti. Vienes a las reuniones que parece no entender nada de lo que están diciendo. Te sientas y aunque lleves mucho tiempo y conozcas de la palabra, pero el Señor está trabajando en ti y no te enteras de nada. Y tú dices, ¿qué está ocurriendo en mi vida? Estás como desubicado. Llega la oración y tú alejado. No sientes nada. Y sientes que entre tú y Dios hay un abismo, hay una lejanía y piensa, ¿habrá pecado en mí que haga que el Señor esté tan lejos de mi vida? Porque físicamente y mentalmente estoy aquí, pero espiritualmente todavía estoy en mi casa. ¿Qué ocurre? Mira, simplemente ocurre que el herrero te ha metido en el agua fría para solidificar algo en tu corazón. Quiere que eso se mantenga en tu vida. A lo mejor no es el momento de avanzar más, es el momento a lo mejor de que eso que el herrero ha buscado en ti, esa arista, esa curva, ese grosor, quiere que lo trabaje y se mantenga en tu vida. Es tiempo de frialdad, de crujir, tiempo donde se producen los escalofríos, pero lo peor no es eso. Porque tú vienes aquí con esa actitud, una actitud buena de querer, pero al lado se te sienta otro que está en plena fragua. Calentito, calentito, esos que dicen amén cuando dice lo del crochet. En puro avivamiento. Y comienzan los anuncios y empieza ese hermano a decir amén o a la hermana a decir amén y tú frío. Y tú dices, y empiezas a cuestionarte cosas. Y la alabanza, y los ves cerrar los ojos y tú así, y ves que está cerrando los ojos y han empezado los primeros acordes, ya sube los brazos, canta más alto que nadie y tú dices, ¿qué está pasando? Pero todavía queda la predicación y escuchas a lo lejos alguna aleluya, ¿eh? Pero tengo una cosa que decirte en esta mañana. No vas a pasar mucho tiempo ahí. Es duro, pero no vas a pasar mucho tiempo ahí. Porque sigue en las manos del herrero. Estás en proceso de transformación. Y volverás a ser introducido en la fragua de fuego. Aún estás
en el proceso del herrero. Mira, lo importante no es si estás en la fragua, si estás recibiendo martillazo o si estás metido en el barreño de agua fría. Lo importante es que aún estás en las manos del herrero. Porque aunque estés en la fragua, estés recibiendo martillazo o siendo retorcido, o en el barreño de agua fría, al igual que Moisés tras el desierto, donde Dios culminó la obra que querían en él, que quería llevar a cabo en él, en su transformación, en su tiempo, sacando al pueblo del cautiverio, transformando los corazones endurecidos de ese pueblo y llevándolo a tierra donde fluía leche y miel. Yo no sé en qué etapa estás tú de ese proceso, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Hermano, hermana, aún está en las manos del herrero. Y con este texto te querría dejar, y me gustaría que sí se te quedara en el corazón. Pablo dice, desde una creencia firme, en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. Tiene su certeza. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El Señor no hace y no deja las cosas a mitad como solemos hacer nosotros. El Señor, en el momento que empiezas a trabajar en tu vida y que tú le das permiso para que Él tome el control de tu vida, lima las aristas, mantiene los gruesos y da forma conforme a aquel que tenemos como referente, que es conseguir la imagen de Cristo. Él no deja las cosas a mitad. Y cuando está trabajando contigo, según el proceso donde te encuentres, hermano, Pablo dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Amén.